Hola, mi nombre es Julián y hoy les traigo otra historia ligada al nazismo. Hace un par de meses había hablado del Partido de la Muerte, una historia ligada estrechamente al nazismo y que terminó con un final muy trágico. Hoy les traigo otra historia, está ligada al nazismo. Esta vez les voy a hablar sobre la familia Auvitz, una familia de enanos que sobrevivió a Mengele y al horror nazi. La noche del 19 de mayo de 1944, un tren proveniente de Hungría ingresó al campo de concentración de Auschwitz, uno de los infernales sitios donde los nazis llevaron adelante el exterminio de millones de judíos, un genocidio que los alemanes llamaron la solución final y que el mundo conoció luego como el Holocausto. Entre los 3.500 pasajeros, que en su mayoría eran judíos húngaros, había un grupo particular, los Auvitz. Se trataba de una familia de artistas cuyos integrantes eran en su mayoría enanos. Apuntados por las armas de los soldados nazis entre ladridos de perros guardianes y la luz de los reflectores que los cegaban. Los prisioneros debilitados por el viaje bajaron de los vagones en los andenes de Auschwitz. La mayoría de ellos no llegaría a ver la luz del nuevo día. Serían fusilados al descender del transporte y luego serían cremados. Pero los Auvitz corrieron otra suerte. Cuando uno de los guardias los vio bajar de la formación, se asombró por la fisonomía y su pequeña estatura y los contó. Eran 7. Entonces dio la orden de que los mantuvieran al grupo a salvo, y fue corriendo a despertar a uno de sus superiores, el tristemente célebre médico nazi Joseph Mengele. Se veía atraído por los gemelos y por todos aquellos que divergían de discutible concepto de normalidad, como jorobados, obesos, mujeres corpulentas, intersexuales, personas con gigantismo y, por supuesto, enanos. Todos eran buenos cobayos para sus aberrantes prácticas médicas, que muchas veces finalizaban en la muerte. Cuando Mengele estuvo enfrente a la familia Auvitz, miró con detenimiento a los miembros más bajos de la familia. Sonrió y dijo en voz alta: con estos tengo trabajo para 20 años más. La familia Auvitz era de origen húngaro y habitaba la ciudad de Rosablea, una localidad del norte de Transilvania, en Rumania. La familia se encontraba allá, ya que su país fue tomado al principio de la Segunda Guerra Mundial. El patriarca del clan era un rabino de nombre Shimshon Eisik. Tenía enanismo, específicamente un trastorno de carácter genético que afecta el crecimiento de los huesos llamado pseudoacondroplasia. Eisik, que además de rabino era Batchen, algo así como lo conocemos como un animador de fiestas, se casó 2 veces con mujeres de talla normal. La primera de ellas fue Brana Frucha, con la que tuvo 2 hijas enanas, Rosika y Francika. Tras la muerte de su primera esposa, el rabino volvió a casarse y esta vez con Berta Hutz, con la que tuvo 8 hijos, 5 de ellos con enanismo: Abraham, Freida, Miki, Elizabeth y Perla, y 3 sin alteración de crecimiento: Sara, Lea y Ari. En 1923 el rabino falleció tras intoxicarse en una comida, y Berta decidió que sus hijos de escasa estatura no serían aptos para las duras tareas del trabajo de la tierra. Envió a los 7 a una escuela de música de la ciudad de Siget, y a su regreso armó con ellos el grupo de variedades Lilliput Troupe, que se convertiría en un exitoso conjunto artístico de música, actuación y comedia. Mientras los enanos actuaban, los miembros altos de la familia trabajaban detrás de escena, como tramoyistas, iluminadores o vestuaristas. En la década del 30, la trupa artística recorría todo el centro de Europa con sus vodevils musicales, que además realizaban en varios idiomas, según el lugar donde montaran su escenario: yiddish, alemán, rumano, húngaro y ruso. Su fama alcanzó tal nivel que llegaron a presentarse frente al rey Carol de Rumania. En los momentos que no estaban de gira, los Auvitz habitaban una casona de Rosablea, ciudad donde eran queridos y respetados. Además, llevan un buen pasar. La biografía de esta familia señala que sus integrantes fueron los primeros en tener un auto en esa localidad de Transilvania y que también fueron pioneros en instalar una bañera en su vivienda,
Esto en el año 1934. Pero la vida no sería tan de color de rosa para estos particulares artistas, ya que su vida daría un giro de 180 grados en la Segunda Guerra Mundial y con el avance del nazismo por Europa. En 1940, cuando Hungría, que era aliada de Alemania, tomó la zona norte de Rumania, los soviets pudieron escapar de las leyes raciales impuestas por los húngaros. No deportaban a los judíos, pero les quitaba derechos como ciudadanos y los obligaban a realizar trabajos forzados. En 1944, los alemanes ocuparon Hungría, y cuando llegaron a Rosablea, la ciudad rumana donde estaban la troupe de Lilliput, los arrestaron y los enviaron al gueto de Dragomiresti, también Rumania. Poco más tarde, todos ellos fueron deportados a Auschwitz. En la familia eran 2 integrantes que ingresó al campo de exterminio aquella noche de mayo de 1944. Las edades variaban entre los 18 meses y los 58 años. Pero hubo más personas que se sumaron como familiares al peculiar conjunto. Algunos pasajeros del tren de Auschwitz vieron que los pequeños artistas contaban con cierta ventaja a los ojos de los nazis. Comenzaron a gritar que ellos también tenían un parentesco con ellos, pero no era así. El grupo pasó a tener un total de 22 integrantes. En la misma noche en la que llegaron al campo, la familia y su grupo vivirían un incidente que los puso al borde de la muerte. En el libro Los gigantes de Auschwitz, de los escritores israelíes Yehuda Koren y Elliot Negev, la propia Perla contó que en un momento de confusión, luego del descenso de los pasajeros, los soldados nazis llevaron a la familia a una cámara de gas para asesinarlos. En la antesala del lugar los obligaron a desnudarse. Luego se abrió una puerta pesada y fueron empujados adentro de la cámara de gas, junto con otros prisioneros, en su mayoría ancianos y enfermos. De repente sentimos olor a gas y jadeamos pesadamente, relató Perla. Algunos de nosotros nos desmayamos en el suelo. Pasaron los minutos, o tal vez solo unos segundos, y escuchamos una voz enojada desde afuera que decía: ¿Dónde está mi familia enana? Era el doctor Mengele, que ordenó que nos sacaran de allí. Nos tiraron agua para reanimarnos, agregó Perla, que aseguró que aquella vez había sido salvada de la muerte por gracia del diablo, haciendo referencia a la figura de Mengele. Según los historiadores que escribieron el libro sobre los Auschwitz, y por análisis que realizaron del funcionamiento de la cámara de gas, en realidad los integrantes de la familia no fueron llevados a la cámara de gas para matarlos, sino a un cuarto de desinfección. Sin embargo, 4 de los integrantes de la troupe aseguraron una y otra vez que los hechos que había relatado Perla había sido tal cual lo que sucedió. Luego de este episodio que ellos recuerdan como casi fatal, los integrantes de la familia fueron llevados a una especie de barraca separada del resto de los prisioneros del campo de concentración. No fueron rapados ni les dieron los típicos uniformes a rayas del lugar. Recibieron raciones de comida, muy poca, mejores que la del resto de los cautivos. Pero a cambio de estos tratos especiales, los más bajitos de la familia debieron someterse a los crueles experimentos del médico que se había obsesionado con ellos. Los pequeños artistas debieron sufrir una dolorosa extracción de sangre a diario, que los dejaba completamente cansados y débiles para el resto del día. Mengele y los médicos que los acompañaban estaban convencidos de que en el plasma sanguíneo se encontraba todos los rasgos genéticos de sus objetos de estudio. Además, padecieron todo tipo de intervenciones invasivas, siempre con la excusa de que eran experimentos científicos. Los pequeños prisioneros fueron punzados para la toma de médula ósea. También pasaron por la extracción brutal de dientes y frecuentemente les arrancaban el pelo y las pestañas. Las mujeres de la troupe fueron sometidas a humillantes revisiones ginecológicas.
Nos ponían agua helada en los oídos y después nos echaban agua hirviendo. Era algo con lo que pensábamos que nos íbamos a volver locos, incluso a morir. Contaba Perla en un testimonio incluido en el documental sobre la historia de los Soviets realizado por el canal Smithsoniano en 2013. A pesar de las torturas, los Soviets se mantenían vivos, algo que podía considerarse una bendición en Auschwitz, donde la maquinaria del horror exterminó alrededor de 1,1 millones de personas. Ellos mismos vieron las consecuencias mortales de los experimentos con otros reclusos, imágenes que jamás podrán olvidarse. El 27 de enero de 1945, las tropas del ejército ruso liberaron Auschwitz. Mengele había sido transferido a otro campo de concentración 10 días antes, y la troupe Lilliput sobrevivió a ese infierno. De esta manera, la familia que ya tenía el récord de contar con la mayor cantidad de miembros con enanismo, se transformó también en la familia más grande en ingresar en Auschwitz y sobrevivir completa. Luego de una breve estadía en un campo de refugiados ruso, regresaron a Rosablea. De allí emigraron a Bélgica y en mayo de 1949 partieron a Israel. Poco tiempo después de haberse instalado en Haifa, la familia Ovitz volvió a ofrecer su arte en los escenarios, tal como ocurría antes de la tragedia bélica. Perla tocaba el ukelele, Freida el címbalo, Rosica y Francisca el violín, Miki el violonchelo y el acordeón, Elizabeth la batería y Abraham era quien escribía los guiones y llevaba los números del grupo. En 1955 el grupo anunciaba su retiro. La mayoría de ellos fueron envejeciendo y vivieron tranquilos tras su salida del espectáculo. Lamentablemente fueron falleciendo. La última en morir fue Perla, la menor, que murió en 2001 a la edad de 80 años. En una de sus últimas entrevistas, transmitida por el canal Smithsoniano, Perla contó que no odiaba a Mengele. Debería hacerlo, pero nos dejó vivir. Sobre el final de la nota, la anciana contaba cómo era despertarse cada día en el campo de concentración. Los labios sonríen, pero el corazón llora. Expresaba con los ojos llenos de lágrimas.